¿Qué hacen los bancos de alimentos? Recolectan de restaurantes, de supermercados, de muchas instancias, los desperdicios de comida antes de que se pudran y se los dan a las personas más vulnerables. Esos bancos de alimentos de nuestro país fueron ayer a la Cámara de Diputados para pedir a los legisladores de la Comisión de Hacienda que les permitan a las empresas que les donan comida aumentar del 5 al 15% el estímulo fiscal, la deducibilidad cuando donan y luego esta comida es distribuida a la gente más pobre. En Estados Unidos, por ejemplo, la deducibilidad es del 100%. Aquí están pidiendo que suba del 5 al 15%. En México, 28 millones de personas enfrentan carencia alimentaria, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, es decir, 1 de cada 4 mexicanos. Esto a pesar de que nuestro país es el 8º productor mundial de alimentos. En el país se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos al año, el 37% de la producción total, con un valor de 126,000 millones de pesos, entre ellas 250,000 toneladas de jitomate, 800,000 toneladas de pan, más de 1 millón de litros de leche. Tenemos 5 fuentes de desperdicio en la cadena de valor alimenticio. El más importante es el campo mexicano. Ahí se desperdicia entre un 30 y un 40% de la producción nacional por diferentes razones de tipo climatológica, desplomes de precios, etcétera. Por otro lado, las centrales de abasto es otra fuente de desperdicio, la industria de transformación de alimentos también, y por último, las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia. A través de los bancos de alimentos del país se atiende a una parte de la población en pobreza alimentaria. Tan solo el año pasado, estos bancos distribuyeron 119 toneladas de alimentos entre la población vulnerable, con un valor de 1,520 millones de pesos. El 90% fueron donaciones de más de 4,000 empresas. Con este acopio y compras se beneficia a un promedio de 1.2 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, el presidente del Consejo Nacional de Bancos de Alimentos de México, Federico González Zelaya, acudió a la Cámara de Diputados acompañado de los presidentes de este banco en los estados de Yucatán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco, para proponer a los legisladores de la Comisión de Hacienda en el análisis que realizan de la Ley de Ingresos para el próximo año, aumentar de 5 a 15% el estímulo fiscal a las empresas donantes de alimentos. Los diputados de la Comisión de Hacienda analizarán esta y todas las propuestas que les presentaron diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil en la Ley de Ingresos del próximo año. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. Yo creo que de entrada hay que decir que no son desperdicios, sino que son alimentos en buen estado, en el límite de su vida, que se desperdician. Ese es un cambio importante. Sí, son alimentos buenos. Son alimentos en muy buen estado, pero que requieren... Que ya no los van a usar. Exacto, requiere un manejo especial, rápido, eso cuesta. Entre las cifras, por ejemplo, el 46% de las verduras que se levantan y se procesan se desperdicia, el 29% de los cereales o el 25% de cárnicos y lácteos se van a la basura. Yo tengo varios amigos que trabajan en bancos de alimentos que son, digamos, cosas que muchas veces hacen de manera voluntaria, ¿no? Es decir, adyacente a la chamba, como una labor altruista. Sí. Y es espectacular lo que hacen. Sí, es espectacular. ¿Y cómo le hacen llegar los alimentos tan rápido lo que antes resuelven de que es lo más... inciden en mitigar la pobreza directamente. Yo creo que estaría bien que les dieran una exención fiscal. Por supuesto. No a los bancos de alimentos, porque son asociaciones civiles, sino a las empresas. A los proveedores de esos alimentos. Incentivos a que en lugar de que lo echen a la basura, lo lleven a los bancos de alimentos, porque de todas maneras si lo echan a la basura, cuesta que llegue la recolección, es logística, el procesamiento. La logística cuesta. Oye, pero la Asociación Mundial de Bancos de Alimentos dice que en realidad, porque uno de los argumentos es, están compitiendo, digamos, con los mercados formales y eso a las empresas pues no les gusta demasiado. Claro. ¿Realmente compiten? O sea, digamos... Yo creo que está muy bien dirigido. Sí. Hay tal nivel de pobreza en este país que va a ser muy difícil que estos sectores que no tienen alimentos puedan, en lugar de ir a un banco de alimentos, vayan a un supermercado. Claro.
Yo creo que no, es un complemento necesario, pero sí la logística, como tú dices, es muy costosa para estas empresas. Ahora, si lo vemos a nivel global, lo que dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, Sí. es que, para ponerlo así en términos gráficos, si este es el número de millones de personas que tienen hambre, la comida que se desperdicia Claro. alcanza para alimentar a este. Y eso es decir, algo que no, como es cosa de humanidad no distribuirla deberíamos bien. de estar permitiendo, ¿no? O sea, Es me parece impresionante. que- Y en este país, en donde tenemos la posibilidad de llevarlo rápidamente a quien lo necesita, a diferencia de otras naciones que no tienen esa posibilidad.